Bienvenidos a Doctrina Católica Tradicional y gracias por escuchar. No olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimiti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amén. Sancte Micaeli Arcangelo, defendenos in praelium. Contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium. Imperet illi Deus, supplices deprecamur. Tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo. Divina virtute in infernum detrude. Amen. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Continuación del audiolibro de Monseñor Marcel Lefebvre, capítulo 3, que lleva por título Errores en curso en el interior de la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. Esta fue una homilía en el 30 aniversario de su consagración episcopal en Ecón, el 18 de septiembre de 1977. Veamos. Después de los 12 años de periodo posconciliar, es más fácil realizar un ensayo de síntesis de los graves errores que ya en el concilio y desde el concilio infestan a la Iglesia y condicionan la actitud de aquellos que tienen las más grandes responsabilidades en la Iglesia, a tal punto que para buen número de ellos uno puede legítimamente preguntarse si tienen todavía la fe católica y, en consecuencia, si tienen todavía su jurisdicción. Me parece que se puede, razonable y objetivamente, pensar que los autores de esta mutación aparecida en la Iglesia con el Concilio Vaticano II han buscado con vigor este cambio, teniendo como objetivo un nuevo humanismo, como lo querían ya los pelagianos, que lo hicieron los autores del Renacimiento. Esas personas, ya antes del concilio, cardenales Montini, Bea, Prince, Liénard, etc., estimaron que se debía buscar una vía nueva para universalizar a la Iglesia, para hacerla aceptable al mundo moderno, tal como es con sus falsas filosofías, sus falsas religiones, sus falsos principios políticos y sociales. Prefirieron dejar en la sombra la vía de la fe, demasiado intolerante para el error y el vicio, demasiado ventajosa para la Iglesia Católica Romana y, en consecuencia, demasiado exigente, que obliga a un combate y a una vigilancia continuos al ubicar a la Iglesia y, entre comillas, al mundo en un estado de perpetua
hostilidad. Esa vía nueva no podía ser sino un renacimiento de un humanismo acogedor para todo lo que es o aparece humanamente bueno y aceptable en el error y el vicio. En esta óptica podría realizarse una unión universal de todas las culturas y las ideologías bajo la égida de la Iglesia. Se imagina inmediatamente lo que representa como alejamiento de la fe tal designio. Hay que desdibujar el pecado original. Hay que borrarlo. Abandonar la idea de que únicamente la Iglesia Católica es la verdad y la posee. Que ella es la única vía de salvación. Que ningún acto es meritorio sin la unión con nuestro Señor. La verdad no será más el criterio de la unidad, sino un fondo común de sentimiento religioso, de pacifismo, de libertad, de reconocimiento de los derechos del hombre. No se sabría insistir demasiado para mostrar cómo este nuevo humanismo no es sino el término de aquel del Renacimiento. Después de varios siglos de naturalismo, y especialmente desde el siglo XVIII, los filósofos subjetivistas y ateos, al rechazar el pecado original y en consecuencia la necesidad de la redención y de la encarnación, negaron la divinidad de nuestro Señor, juntándose a muchas sectas protestantes. El liberalismo católico o sedicente católico ha obrado a modo de, entre comillas, caballo de Troya, para hacer penetrar esos falsos principios en el interior de la Iglesia. Quisieron desposar a la Iglesia con la revolución. Esos esfuerzos se abrieron camino ayudados por las sociedades secretas y los gobiernos laicos y democráticos. Los miembros más eminentes de la Iglesia fueron contaminados. Teólogos, obispos, cardenales, seminarios, universidades han sido atraídos poco a poco por esa idea universalista, opuestas fundamentalmente a la fe católica. Para la realización de este universalismo es preciso suprimir lo que es específico de la fe católica, que se opone necesariamente a, entre comillas, a ese fondo común que permite la unión universal. El medio preconizado es, entre paréntesis, el ecumenismo. El ecumenismo permitirá a todos los grupos humanos importantes, representativos de una religión o ideología, entrar en contacto con la Iglesia y manifestar a la Iglesia las condiciones que estiman deben exigir de la Iglesia para una unión universal. Los mayores obstáculos son aquellos que afirman y expresan la verdad de la Iglesia, su unidad, la absoluta necesidad de la unidad en la fe católica, que la Iglesia es la única vía de salvación, que posee el único sacerdocio de Cristo, que proclama la necesaria realeza social de nuestro Señor Jesucristo. En consecuencia, hay que modificar la liturgia. Hay que modificar el sacerdocio y la jerarquía. Hay que modificar la enseñanza del catecismo, la concepción de la fe católica
De ahí el cambio del magisterio en las universidades, seminarios, escuelas, etc. En consecuencia, hay que modificar la liturgia. Hay que modificar el sacerdocio y la jerarquía. Hay que modificar la enseñanza del catecismo, la concepción de la fe católica. De ahí el cambio del magisterio en las universidades, seminarios, escuelas, etc. Hay que modificar la Biblia y constituir una Biblia ecuménica. Hay que suprimir los estados católicos y aceptar el derecho común. Hay que atenuar el rigor moral, reemplazando la ley moral por la conciencia. El principio que ayudará a reducir los obstáculos será el de la filosofía subjetiva, porque la filosofía del ser, la filosofía escolástica, obliga a la inteligencia a someterse a una realidad exterior, a Dios, a sus leyes, como la fe católica exige la adhesión de la inteligencia a las verdades reveladas, al credo, al decálogo, a las instituciones divinas. La filosofía subjetiva deja la verdad y la moral a la creatividad y a la iniciativa personal de cada individuo. Nadie puede ser obligado a adherir a la verdad y a seguir la ley. Esta concepción de la verdad y de la ley moral vuelve las realidades relativas a las personas, a las sociedades, a las épocas. Ella está en la base de los derechos del hombre. Se puede advertir esta concepción en los documentos oficiales de la Iglesia y de los episcopados. La concepción de esta fe subjetiva, conforme a la doctrina modernista, se encuentra en la mayoría de los nuevos catecismos, en los documentos de catequesis, en la nueva eclesiología. Iglesia viviente sumisa al espíritu que la adapta a las condiciones modernas. El pentecostalismo es una manifestación de ella. Taizé comparte esta manera de concebir la religión. El espíritu se manifiesta en cada individuo de una manera diferente. Las reformas que han sido impuestas a la Iglesia desde el concilio se han realizado con este nuevo espíritu. La investigación, la creatividad, el pluralismo, la diversidad, espíritu que se opone radicalmente a la verdadera concepción de la verdad y de la fe, de tal modo que únicamente esta concepción será combatida y considerada como inadmisible. Porque es evidente que la verdad es intolerante con el error, que la virtud no tolera al vicio, que la ley no tolera la licencia. Es preciso hacer una elección. Hay que juzgar de esta manera todas las reformas cumplidas en nombre del concilio y a justo título en nombre del concilio, porque el concilio ha abierto horizontes hasta entonces prohibidos por la Iglesia. Admisión de los principios de un falso ecumenismo. Libertad de cultura, de religión, de conciencias. Respeto, cuando no es admisión del error.
al mismo título que la verdad. La suspensión de las excomuniones concernientes al error y a la inmoralidad públicos es un estímulo cuyas conciencias son incalculables. Sería necesario estudiar cada reforma en particular para descubrir la aplicación de esos falsos principios en lo concreto. Una de las más graves y más características es el cambio de actitud de la Santa Sede frente a la realeza social de nuestro Señor Jesucristo. La modificación de los textos litúrgicos de la fiesta de Cristo Rey es significativa. El aliento a la laicidad de la sociedad civil es una consecuencia inmediata de ello.